La situación general del país, con controversias políticas, los rezagos de la pandemia, la alta inflación e incluso el aumento en la tasa de interés que se ha reportado en tiempo reciente, hacen que la percepción de pobreza aumente en el país, según el DANE. Hace unos años, 2019, cerca del 40% de los hogares se consideraban pobres. Hoy en día tenemos más de 10 puntos porcentuales. 50.6 de los hogares ahora se consideran pobres. Los datos se obtienen de la encuesta de calidad de vida para 2022 que elabora la entidad y que explica la situación de los colombianos en materia de ingresos, acceso a la salud, educación y transporte, entre otros servicios. Una de las respuestas más importantes para conocer precisamente esa percepción es el relacionado con la pobreza subjetiva, que es lo que la gente piensa en un momento dado. ¿Cómo se componen los hogares? ¿Dónde viven? ¿Cómo se relacionan con el medio ambiente y el entorno? ¿Cuáles son las características de la calidad de vida de las personas? Luego de un buen año en materia económica, ahora los hogares escuchan que se habla de desaceleración y sus efectos, por eso recortan sus gastos. En algunas regiones se siente más fuerte esa situación con relación a otras. Quienes consideran más pobres son Bichada 85.8, Córdoba 83.7, Chocó 83.4 y quienes menos son Caldas 33.4, Bogotá 32.3 y Risaralda 30.5. Al percibir un estado de la economía más difícil, los hogares también cambian sus hábitos y se preocupan por tener el dinero suficiente para comer. Buscan reducir sus deudas, por ejemplo. La encuesta de calidad de vida también encontró algunos cambios en la manera como están conformados los hogares y encontró que 4 de cada 10 viven en arriendo, que la población se está envejeciendo y que ya hay más de 17 millones de hogares, con un aumento de los unipersonales. Colombia cuenta ya con un total de 17 millones de hogares, 51 millones de personas y en promedio cada hogar tiene 2.95 personas en cada hogar en el país. En el país aumentó el porcentaje de hogares cuyo jefe es una mujer, ahora es de 44,2% y en mayor proporción se ubican en las ciudades capitales. Al indagar sobre la situación económica, el 48% manifestó que continúa igual, mientras que el 32% la calificó de peor y 3% de mucho peor. Bueno, vean ustedes cómo más o menos la mitad de los colombianos consideran que son pobres. Ese es un dato muy relevante en este momento en que se está profundizando la desaceleración de la economía. Es un dato muy relevante acerca de la autopercepción que tenemos los colombianos, pero sobre todo al confrontarlo con la realidad lleva a hacer un par de reflexiones y a plantear un par de interrogantes. Recordemos la definición más o menos universalmente aceptada de ¿qué es la línea de pobreza? Y estamos hablando que la línea de pobreza lleva a poner bajo esa línea a aquellos hogares cuyos individuos, considerados individualmente, perdón por la redundancia, pueden tener un ingreso de unos 14.000 pesos al día. Cada persona que tiene 14.000 pesos para vivir, pagar arriendo, alimentarse, pagar educación, transporte, etcétera, etcétera, 14.000 o menos estaría bajo la línea de pobreza. Pues bien, si uno compara esa definición técnica con la autopercepción de los colombianos, se da cuenta que hay una brecha entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la definición técnica, el año pasado terminamos con 42% de la población colombiana bajo la línea de pobreza. Una barbaridad, una cifra muy grande. Eso era al comienzo del año pasado. Al final del año pasado ya se había reducido a 37%, es decir, más o menos 18 millones de colombianos, pero estamos todavía lejos de lo que teníamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia se logró el menor nivel de pobreza en Colombia en muchos años, que fue 35% de la población, es decir, 17 millones y medio de colombianos. Todo esto quiere decir que evidentemente todas estas cifras son escandalosas. No hay sociedad, no hay país que sea viable con estas cifras de pobreza, con 18, con 17, con 20 millones de colombianos viviendo con menos de 14.000 pesos diarios. No son viables. La gran pregunta es, ahora que la autopercepción de pobreza está aumentando e incluso supera las cifras objetivas de la realidad, ¿cuáles son las políticas idóneas? Y allí entramos a un terreno mucho más complejo, porque la política idónea que sugeriría cualquier economista para lograr sostenibilidad en la recuperación económica y social es lo que el viejo adagio dice en cuanto a enseñar a pescar. Sin embargo, gobiernos de izquierda, incluido el gobierno del presidente Gustavo Petro,
tienden a irse más bien hacia el dar pescado. ¿Qué quiere decir eso? El asistencialismo no atado a el incremento y a la mejoría de las condiciones productivas de la población. Por lo tanto, estamos asistiendo a una coyuntura de debilitamiento social con autopercepción crítica sobre la pobreza. ¿Cuándo se va a empezar a implementar una política social con un presupuesto bastante jugoso, en gran medida producto de la reforma tributaria del año pasado, lo que llevaría a hacer que buena parte de esta población empezara a depender mucho más directamente de las dádivas del gobierno?